Hoy día termina la serie mi hermano José Tobías, que ha estado desde el lunes con un tema bastante interesante que nos ha llevado mucho a la reflexión. Así que, hermano, reiteramos nuestro agradecimiento. Que el Señor le bendiga ricamente a usted, a su familia y también a todos los que estamos acá presentes en esta tarde. Voy a pedir a mi hermano Alberto Córdoba, si fuera usted tan amable, mi hermano, si nos pueda guiar en una oración de inicio para dar lugar luego al hermano José. Amén, sí. Por favor, si fuera tan amable. ¿Me escuchan ahí? Sí, escuchan? perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto, sí. Ok, oremos entonces. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por estos momentos, estos medios que has puesto en estos momentos de pandemia, en momentos que en muchos lugares no se pueden reunir, pero que hemos podido, Señor, ya por un año, cada día escudriñar tu palabra, conocer hermanos. Te rogamos, Señor, que acompañes al hermano Tobías esta tarde, ya la tercera noche, y que pongas en su boca palabras de ti, Señor, como esta noche hemos escuchado, Señor. Te rogamos que estés con él y que pueda su sabiduría salir de tu boca. Te agradecemos, Señor, que sabemos que estamos pasando por difíciles momentos, muchos hermanos sufriendo enfermedades, muchos hermanos sufriendo problemas económicos, pero sabemos también, Señor, que tenemos la esperanza de vida eterna junto a ti, tenemos la promesa de vida. Sabemos que muchos han partido por esta enfermedad, muchas familias han perdido sus familiares cercanos, Señor, amados, y también sabemos que muchos han partido junto a ti. Te rogamos que hagas como sea tu misericordia con cada uno de nosotros y de todos los necesitados. Rogamos por los que están sufriendo la enfermedad, pasando por dificultades, que sea, Señor, tu mano sanadora y que puedan poner la esperanza en ti, Señor. Te rogamos también por aquellos que no están en tu camino, que se han desviado, que puedan recordar el bienestar espiritual que tenían estando contigo. Te rogamos, Señor, que cada día podamos ser mejores hijos tuyos, que nos dé la sabiduría de poder conducirnos por esta vida, tratando de mejorar, Señor, no para ser visto de los hombres, sino para que pongas la mirada en nosotros. Te rogamos, Señor, por aquellos que están solos y que están lejos y tal vez lejos de sus familias, trabajando. Sabemos que hay hermanos así y queremos, Señor, que puedas ser tú la compañía de ellos y que busquen los medios después de estar más cerca de su familia. Te rogamos por los hermanos mayores, tenemos muchos hermanos mayores sufriendo. Acá tenemos una hermana Margarita con problemas, ya no puede caminar, la hermana Elena Córdoba en Buenos Aires. Tantas personas mayores y hermanos que sufren la vejez, el desgaste en su cuerpo. Te agradecemos porque muchos de ellos son buenos ejemplos para todos nosotros. Hemos orado en otros tiempos, bueno, por nuestro hermano Timoteo y ahora solo, sin la compañía de su esposa. Sabemos que murió estando en ti, Señor, y queremos rogar por este tipo de personas que están sufriendo esto, que están pasando por malos momentos, para que puedan poner la fe en ti, Señor, que su fe no decaiga. Queremos ser instrumento en tus manos para llevar a ellos el refrigerio, la palabra que necesiten o la ayuda, Señor. Queremos, Señor, que nos dé la sabiduría de escudriñar tu palabra cada día para ponerla en práctica en nuestras vidas y enseñarlas a otros. Con eso solo propósito, Señor, de que haya más personas siguiendo tu camino. Queremos, Señor, que nos acompañes en esta tarde, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto, por la oración. Pues bien, aprovechamos antes de dar paso al hermano José, mandar un saludo a todos nuestros amigos y visitas que ya se están conectando a través del Facebook. Un abrazo fraterno. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. Hermano José, adelante, por favor. Gracias nuevamente. Que Dios le bendiga.
Gracias, hermano Oscar. Dios bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros a través de este medio, juntos a considerar la palabra del Señor. En Lucas 20, verso 25 o Mateo 22, 21, son versículos en donde Jesús, respondiendo a la pregunta si es lícito dar tributo al César, él dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primeramente, en esta pequeña serie de estudios, vimos que a César hay que darle lo que es del César. ¿Qué se le debe al César? Bueno, en ese contexto se le debe el tributo. En el contexto bíblico se le debe el respeto, se le debe la honra. Aún se debe orar por él como gobernante y por todos los gobernantes. Además, lecciones como el hecho de que con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de lo alto, enseñaremos el camino de Dios, como aquellos hipócritamente vinieron diciendo esto a Jesús, aun cuando es una realidad. Con la sabiduría de lo alto podemos, como Jesús lo hacía, enseñar el camino de Dios. Otra cosa que consideramos es que como cristianos, seguidores obviamente del Señor, estamos expuestos a enfrentar opositores como Él los enfrentó, a ser calumniado como Él fue calumniado. Pero también vimos y recordamos que el hecho de ser fieles a Dios no implica desobediencia al gobierno, pero Dios siempre tendrá la prioridad. Habrá el momento, habrá los casos en los cuales tiene que anteponerse la autoridad de Dios por la autoridad del hombre. Ayer consideramos la otra parte de la respuesta del Señor. De hecho, no le preguntaron en cuanto a Dios solamente si era lícito dar tributo al César. Él respondió que a César hay que darle lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Yo dije ayer que la palabra dar ahí, según los que conocen del idioma griego, el original, el koiné, como se conoce, pues dar ahí significa pagar lo que se debe. Así que hay que pagar a César lo que es del César, lo que se le debe, y también a Dios hay que pagarle lo que se le debe. ¿Qué se le debe a Dios? A Dios se le debe toda la honra y toda la gloria. A Dios nos debemos nosotros, como dijo Pablo a los romanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hemos de entregarnos, de consagrarnos, de dedicarnos por entero al Señor. La vida misma, la vida entera, o la vida por entero, ha de estar consagrada al Señor. Le debemos al Señor. Aún con toda la vida y si fuera posible tener muchas vidas, no podríamos pagar a Dios lo que le debemos. Él nos da todo absolutamente, de Él dependemos y entonces a Dios le debemos todo. Y al considerar esto, también vimos en la última parte el día de ayer que al darle a Dios servicio, se lo damos a través de los santos, a través de aquellos que también viven su vida al servicio del Señor. Como recordaba las palabras de Jesús en relación con lo que será el día final, cuando Él dice que a los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, y les dará razones del por qué hay para ellos ese lugar preparado. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste beber, fui forastero, me recogiste, enfermo, me visitaste. Y entonces al servir dirán los justos, los fieles: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y el Señor dirá: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos,
a mí lo hiciste. Así que el servicio a Dios viene a ser a través de los santos. Cuando servimos a los santos, entonces también servimos al Señor. Es como cuando Jesús dijo a Pablo, en ese momento dirigiéndose a él como Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Obviamente Saulo no estaba persiguiendo literalmente a Jesús, pero al perseguir a los cristianos, a los seguidores del Señor, pues estaba persiguiendo al Señor. Así que al servir a los hermanos, a los cristianos, pues también se sirve al Señor. Pero ¿qué quiero considerar en esta tarde, hermanos, con ustedes ya para finalizar esta pequeña serie? Bueno, quiero considerar en el contexto de lo que está ocurriendo aquí con la pregunta que le hicieron a Jesús. Vamos a Lucas, ahí al capítulo 20, recordamos ese versículo 25 donde el Señor responde esta pregunta. Después de esto, se le hace otra pregunta, en este caso por los saduceos, personas dentro del judaísmo que no creían en ángeles, que no creían en espíritu, que no creían en la resurrección. Y bueno, vienen planteándole quizás un caso hipotético para tratar de igualmente ponerle una trampa al Señor. Sabemos que lo que ellos buscan, muchos de los judíos, pues es la muerte del Señor. Jesús, obviamente, en su sabiduría perfecta, total y absoluta, él pues responde toda interrogante y aún les hace ver su ignorancia. Después él formula una pregunta que tenemos en el verso 41. No pudieron responderle esa pregunta y entonces acusa a los escribas, a los fariseos de una actitud negativa. En ese contexto nos dice el capítulo 21 que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios en este contexto? Bueno, dice aquí este versículo que leía, particularmente el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Aquí hay ofrendas a Dios. Y hoy quiero considerar, hermanos, precisamente esto. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios en este contexto? Bueno, es la ofrenda. Ahora, como judíos, aquí vemos que estaban ofrendando, estaban dando de lo que ellos tenían, aunque como dice el Señor, pues daban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda pobre, pues dio todo lo que tenía, dio con sacrificio, como los macedonios en su momento, que se dieron primeramente a los hermanos, primeramente a Dios y luego a los hermanos dando generosamente. Pero aquí consideremos primeramente en el caso de los judíos. Como judíos, ellos debían dar para la causa de Dios, debían de dar a Dios de esta manera. Y como judíos, ¿qué daban? Bueno, sabemos que daban el diezmo, el 10% de su cosecha, de su grano, de su vino, de su de todo lo que cosecharan. Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 14, vamos allá a lo que dice este libro, Deuteronomio, el quinto libro, la repetición como le conocemos. Y dice ahí en el capítulo 14,
Libro de Deuteronomio en el capítulo 14. 2 versículos leemos de aquí. Versículos 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de su grano, de su vino, de su aceite, y las primicias de sus manadas, de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué había que darle a Dios como judíos? Estos versículos nos hablan de 2 cosas. El diezmo como dice, de su grano, de su vino, de su aceite, pero también las primicias. Esto debería dar como judío. Obviamente hoy día los hombres, no haciendo la diferencia, religiosamente hablando, no haciendo la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, siguen demandando diezmos, pero no exactamente como aquí. Estos diezmos eran cada año, nunca fueron de dinero, era del grano, del vino, del aceite, era del producto. Se daban también las primicias, dice este versículo 23. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Nehemías, el libro de Nehemías en el capítulo 10. Aquí sabemos, hermanos, que el diezmo, ese grano, ese vino, ese aceite, era para la tribu de Leví. Y ahora, ¿qué le dice Dios a Leví? ¿Qué dice la escritura a esta tribu? Libro de Nehemías, capítulo 10, dice el versículo 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. A la casa de Dios, a la casa del tesoro, a las cámaras del tesoro. Allí se llevaría el diezmo del diezmo. Eso es, como judíos estarían dando para Dios y para la causa de Dios el diezmo, las primicias, el diezmo del diezmo. Y luego, si leemos Deuteronomio en el capítulo 15, darían algo más. Esto era un poco más, ¿cómo diría yo? Distante en cuanto a tiempo, porque esto sucedería cada 7 años. Cada 7 años, ¿qué haría? ¿Qué darían? Bueno, dice aquí Deuteronomio 15, el verso 1, cada 7 años harás remisión. ¿A qué se refiere? Bueno, dice el versículo 2, y esta es la manera de la remisión. Perdonarán a su deudor todo aquel que hizo emprestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Qué más tenía que hacer como judíos? Bueno, el perdón de las deudas. Alguien había pedido prestado, llegaba el año séptimo, cada 7 años, y entonces la deuda era perdonada. ¿Qué más dijo Dios en ese contexto de dar y de brindar, digamos, de lo que tenían a beneficio de otros entre su pueblo, como el diezmo para los levitas y luego el diezmo del diezmo, o las primicias, o como aquí el perdón de las deudas? El libro de Levítico en el capítulo 19. Levítico capítulo 19, leemos los versículos 9 y 10.
Y dice estos dos versículos. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre, y aún para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense lo que como judíos habían de dar, y habían de dar para Dios, porque es en relación con Dios, y como decía, cuando se favorece al siervo de Dios, pues es como darlo a Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los judíos? Aquí el Señor les está diciendo que con los escribas, los fariseos, dad a Dios lo que es de Dios. Y ayer vi con ustedes que fallaban en darle a Dios la honra y la gloria. Fallaban en darle a Dios ese respeto, esa honra, ese culto. Fallaban en dar sus vidas al servicio suyo y al servicio de los demás. Así también fallaban en darle a Dios las ofrendas. ¿Qué nos dice el pasaje que leíamos o versículo de allí de Lucas capítulo 21? Volvamos allí para hacer énfasis en este pensamiento. Capítulo 21 del libro del Evangelio según Lucas, y dice el versículo 4: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Muchos judíos, muchos quizás escribas, fariseos de aquella nación, obviamente daban, y daban mucho monetariamente hablando, pero dice el Señor, de lo que les sobra. En cambio, esta viuda, pues es el modelo, es el ejemplo que en este caso está presentando el Señor. Él está diciendo, ven esta viuda, bueno, esta viuda con dar 2 monedas, que quizás eran las monedas de menos valor monetariamente hablando, pero dio más que todos. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. Entonces, aquí hay algunos que fallan en dar para Dios y a Dios lo que es de Dios, porque no daban verdaderamente, daban o dejaban ahí lo que les sobraba. Además de esto, ¿qué dijo Dios? Volvamos al libro de Éxodo ahora y vayamos al capítulo 25. Éxodo en el capítulo 25. Dice versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Lo que había que dar para la causa de Dios, a Dios, había que darlo de voluntad, había que darlo de corazón. ¿Qué había que dar? Bueno, ya vimos en relación con el pueblo judío, con la nación de Dios del tiempo antiguo, que había de dar el diezmo del diezmo, las primicias, que habían que perdonar las deudas. Había también ese mandato a no rebuscar de su cosecha y de dar así al que necesitaba. Y aún también Dios mandó a descansar la tierra en el 7º año. Y tendrían suficiente por la gracia de Dios para su sustento. Pero esto es lo que nos dice la Escritura. Y el punto es que fallaban, como leemos aquí, en darle a Dios lo que es de Dios, porque daban las obras, porque no daban de corazón, porque en realidad lo que hacían era buscar la gloria de los hombres. Vamos al Evangelio según Mateo, allá en el capítulo 6 de este libro. Tenemos aquí parte de lo que es
el sermón que conocemos como del monte. Y dice el Señor en este versículo o versículos 1 y 2, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Daban? Sí, dice el texto que daban, pero en este contexto daban para suplir algunas necesidades, daban limosna, nos dice el versículo, pero no era de corazón, no era en cumplimiento gustoso de la voluntad de Dios, sino buscando su propia gloria, el reconocimiento de los hombres, y ciertamente eso tenían, el reconocimiento de los hombres, la alabanza de los hombres, pero no la de Dios. Así que a Dios hay que darle lo que es de Dios, como Dios lo pide. Ellos como judíos deberían hacerlo conforme a lo que hemos leído, meditado un poco en la palabra, de buena voluntad, con el corazón. Ahora lo que podemos considerar en relación con nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios. Como cristianos, ¿qué damos a Dios? ¿Qué damos para la causa de Dios? Podría decir, hermanos, que no hay una especificación como en el caso del pueblo judío, que Dios le dijo el diezmo. Obviamente era cada año, era en relación con el grano, con el vino, con el aceite, con la cosecha, también las primicias, etcétera. Como cristianos, obviamente no damos cada año como ellos lo hacían, ni una especificación. Es decir, no hay un tabulador ahí que diga 5%, 10%, 15%, 20%, no hay. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, versículos que ustedes conocen y que hoy quiero leer con ustedes, recordar. Segunda a los Corintios, en el capítulo 9, dice el apóstol Pablo a estos hermanos allá en Corinto, cada uno de, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, como propuso en su corazón. Y noten que dice no con tristeza, no porque no doliéndole lo que va a dar, no pesándole lo que va a dar, ni por necesidad. Cuando alguien dice es día de reunión, por ejemplo, ay, tengo que ir, y se lamenta de tener que ir a la reunión, pues en verdad le pesa, le duele. No es con el corazón, no es con buena voluntad. Y lo mismo en cuanto a dar la ofrenda. Si nos duele, si nos pesa, si decimos tengo que dar, entonces no damos como Dios quiere que demos. Así el apóstol Pablo instruye al cristiano, nos instruye a nosotros para dar a Dios lo que es de Dios en la manera que Dios lo pide. Primero los Corintios, capítulo 16, pues es también un pasaje conocidísimo por todos, quizás leído casi cada domingo, en cada reunión, cuando llega el acto precisamente de la ofrenda, donde el apóstol Pablo da detalles y dice en cuanto a la ofrenda para los santos, obviamente para los mismos cristianos, como sabemos, para suplir necesidades, para la obra misma de evangelización.
En este contexto dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como propuso en su corazón, según haya prosperado, nos dice aquí el versículo. Otra cosa, volviendo a 2 Corintios, capítulo 8, dice el versículo 12, según lo que acabamos de ver en 1 Corintios 16, según haya prosperado. Ahora lo que dice 2 Corintios 8, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene o lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dad a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, tanto judíos como cristianos, aquellos con quien hablaba el Señor en ese momento, habían de dar, como también nosotros hemos de dar. Y hemos de dar considerando precisamente que le debemos a Dios. Porque mire lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8. Libro de Deuteronomio en el capítulo 8, los versículos 17 y 18. Esto fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Y esto es aplicable totalmente a nosotros. Miren lo que dice. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio, el versículo 17 o versículos 17 y 18. Dice, y digas en tu corazón. Ese y digas, obviamente nos conecta con lo que viene diciendo. Realmente esto es lo que no debe suceder. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si llegas a ver las cosas de esta manera, pensando que, bueno, lo que tienes es porque tú tienes el poder, la habilidad, la capacidad, la sabiduría, la fuerza para lograrlo. No, dice Dios, no es así. Acuérdate de qué. Bueno, de que Jehová tu Dios es el que te da el poder, es el que te da las riquezas, es el que te da la capacidad de lograr algún fin, algún propósito. Entonces, si es Dios el que nos da, tanto judíos como decía, como nosotros, como cristianos, hemos de dar a Dios de lo que Él nos da. Como dice el primer libro, el primer libro de Crónicas, allá 29, verso 14, de lo recibido damos. Y yo quiero decirles, hermanos, aunque aquí lo que quiero leer con ustedes en el primer libro de Samuel, no es precisamente ofrenda o no estamos pidiendo, no se estaba pidiendo aquí prosperidad económica, pero me llama la atención lo que aquí se pide y quiero hacer la aplicación a nosotros o llevarnos a la reflexión, a ver si es así como pensamos, si es así como pedimos para dar, porque de lo recibido damos, dice el texto que mencionaba hace un momento, de aquellas fuerzas, de aquella riqueza o de aquello mucho o poco que Dios nos da, de eso damos para Dios, porque Él nos dio esa capacidad, Él nos da esa fuerza, Él nos da todas las cosas y bueno, de eso recibido damos para la causa de Dios. Pero mire aquí, tenemos el caso de una mujer llamada Ana.
Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana, como sabemos, hermanos, hermanas, vino a ser la madre de Samuel. Pero Ana era estéril. Y Ana sufría por eso. Su rival, como dice la escritura, Penina, era la otra esposa de Elcana. Aquí hay una perversión, obviamente. Dios se ha estudiado en esta plataforma, ¿verdad? Instituyó la pareja. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le hizo una mujer. Y eso es lo establecido por Dios, un hombre y una mujer. Pero aquí está un hombre con dos mujeres. Y obviamente aquí hay conflicto. Ana, que digamos es la esposa amada de Elcana, no tenía hijos. Penina, que era la otra mujer, tenía hijos. Y bueno, martirizaba, torturaba, irritaba, enojaba, hacía llorar a Ana. Y Ana obviamente deseaba tener un hijo. Y miren lo que dice la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren la petición de Ana. Yo puedo decir, hermanos, que Ana está pidiendo para darle a Dios. Pero mire lo que está pidiendo. Está pidiendo un hijo. Y ese hijo lo quiere para Dios. Lo dedicará a Dios, y así fue. Lo dedicó a Dios. Una vez que Samuel fue destetado, fue traído a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba Elí, el sumo sacerdote, y fue dejado ahí para ser instruido en las cosas del Señor. Y ese Samuel del que leemos precisamente en este libro, primero de Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, hablando de que antes de Samuel no había un reino como fue constituido en sus días. Y es el primero de los profetas ya en un reino establecido, siendo Saúl el primer rey en Israel. Pero notemos, como decía, hermanos, el punto aquí. Aquí está una mujer pidiéndole a Dios, como quizás nosotros pedimos. Pedimos al Señor que nos prospere en nuestro trabajo, que nos prospere en nuestro negocio, que podamos tener, pero ¿para qué pedimos? Estamos hablando de dar a Dios lo que es de Dios, y esta mujer está pidiendo a Dios para darle a Dios, para dedicar a Dios a ese hijo. En verdad es algo, hermanos, que impacta. ¿Cuál es la petición de esta mujer? Y vuelvo a repetir, no está pidiendo prosperidad, que si ella dijera, Señor, prospérame y yo voy a dar de lo que tú me prosperas, económicamente hablando, o en la cosecha para dar conforme la ley decía. Pero ella está hablando de dar a su hijo, de dedicar a su hijo al Señor. Lo hizo, como vuelvo a repetir, y ustedes y yo lo sabemos. Entonces, hermanos, dar a Dios lo que es de Dios. Y si pedimos a Dios que nos prospere, y vamos a dar conforme a nosotros, vamos a darlo de corazón, vamos a dar lo que pedimos, vuelvo a repetir, inclusive
Me recuerdo ahora las palabras de Pablo cuando escribió a los Efesios y dijo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga, pero ¿para que tenga qué? Bueno, dice que compartir con el que padece necesidad. El compartir, el dar, como Dios lo especificó al pueblo judío. No rebusques, deja para el pobre, deja para el necesitado, deja para el extranjero, inclusive. Cuando des limosna, leímos ahí en Mateo capítulo 6, ¿qué es dar limosna? Bueno, limosna es lo que se da por misericordia para suplir alguna necesidad. Es un acto de caridad, es un acto de misericordia. Y aquí estamos viendo a Pablo que dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y quizás, hermanos, nosotros decimos, bueno, Dios me está prosperando mi trabajo, puedo comprarme un mejor automóvil, puedo comprarme una mejor casa, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero cuando pensamos en dar para aquel que necesita y cumplir así la voluntad de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Es lo que estamos aquí en esta tarde, hermanos, considerando. Y aquí vuelvo al punto que decía hace un momento en cuanto a dar limosna. Quizás escuchaba precisamente en esta plataforma, creo que hermano Oscar mencionaba en alguna de las reuniones aquí, que a veces damos a Dios, hablando de la ofrenda, limosna. Y me quedé pensando, porque ciertamente la connotación de la palabra limosna para nosotros es dar como daban los judíos, que leíamos allí en Lucas capítulo 21, de lo que les sobra. Entendemos, o la connotación de la palabra limosna para nosotros es precisamente dar unas monedas que traemos ahí que no nos afecta en ninguna manera y darla a aquel que está pidiendo, y le decimos que es limosnero. Y entendemos que ese que es limosnero, como lo calificamos, pues está recibiendo unas monedas que las personas le van dando, y que no es algo que les afecta a las personas, no es algo que nos afecta. Pero mire lo que dice aquí el texto que leíamos hace unos minutos aquí en Mateo capítulo 6, cuando dice el versículo 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Yo decía que el judío fallaba en dar a lo que es de Dios, fallaba en las limosnas o en las ofrendas, y en este caso en las limosnas, que era para el bien, para suplir las necesidades de sus hermanos que estaban en esa situación de necesidad. Y note lo que dice: dar unas monedas, dar lo que les sobraba, pues obviamente no iban a hacer tocar trompeta. Miren, voy a dar 2 blancas, aunque la viuda dio 2 blancas, pero era todo lo que tenía. Pero quizás, como decía, las monedas de menor valor. Entonces alguien decía, bueno, voy a dar 2 blancas, y hacía tocar trompeta. No creo, ¿verdad?, que iba a hacer tocar trompeta por 2 moneditas. Quiere decir que iba a dar, y iba a dar con suficiencia limosna. Luego leemos en el capítulo 12 del libro de Lucas, y en el versículo 33. El versículo dice: vended lo que poseéis y dad limosna, envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Mire,
¿Cómo se pueden hacer tesoros en el cielo? Bueno, aquí dice el Señor, dando limosna. ¿Y cómo puedes dar limosna? Dice el Señor, bueno, vende lo que posees y da limosna, haz tesoro que no se agote. Allá donde el ladrón no llega, donde la polilla no destruye, que como dice en Mateo capítulo 6, hacer tesoros en el cielo. Y esos tesoros son limosna, dice aquí. Vende lo que tienes y da limosna. El joven que llamamos rico, que conocemos como el joven rico que vino a Jesús diciendo, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Y él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Vende lo que tienes y dado a los pobres. Eso es dar limosna. Saqueo, capítulo 19 del libro de Lucas. Señor, si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero además dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es limosna. Porque dijo el Señor, vende lo que posees y da limosna y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, la limosna tiene que ver con el dar para Dios, en cumplimiento a la voluntad de Dios, como dijo al pueblo judío, para que tu hermano tenga que comer, para que tu hermano supla su necesidad. Y obviamente las ofrendas hoy día, hermano, tienen que ver con la necesidad del hermano, con la necesidad de la hermana, como las viudas en su momento, como dice 1 Timoteo capítulo 5, honra a las viudas que en verdad lo son. O como sabemos que había una situación de donde se suplían esas necesidades, Hechos capítulo 6, que hubo cierta murmuración de que algunas viudas eran desatendidas. Y bueno, ahí los apóstoles propusieron lo que se había de hacer para resolver ese problema. Pero ahí se está dando y está dando limosna, se está dando de lo que se posee para hacer tesoros en el cielo. Conocemos la historia de Cornelio, ¿verdad? De Hechos capítulo 10. ¿Qué era Cornelio? Bueno, Cornelio no era un cristiano, no era un judío, era un militar romano, ¿verdad? Como dice la escritura. Y dice aquí, Hechos 2, yo creo que tantas veces lo hemos leído, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El versículo 4 dice, él mirándole al ángel fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No lo que le sobraba a Cornelio. Sus limosnas llegaron a la presencia de Dios, dice aquí, han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué daba Cornelio? Limosna, dice el texto. El versículo 21, mismo capítulo, dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este hombre con estas características, con estas cualidades, hacía muchas limosnas y subieron para memoria delante de Dios. Pregunto desde este punto de vista, ¿hemos de dar limosna a Dios? ¿Sí? Conforme a lo que estamos leyendo, sí. Yo sé que la connotación de la palabra puede
puede de pronto decir, ¿cómo darle a Dios limosna? Porque en la connotación de nuestra, de nuestros días, pues es dar unas moneditas por ahí, pero no así en estos versículos que hemos leído. Además, lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 24, el versículo 17. Aquí se trata de las ofrendas que los hermanos habían dado y ahora Pablo dice que en su momento fueron llevadas a los hermanos. Y noten lo que dice. Capítulo 24 del libro de los Hechos, el versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Qué llevaba? Limosnas a su nación. ¿Cuáles eran esas limosnas? Las ofrendas que habían sido recogidas cada primer día de la semana. Así que, hermano, hermana, dar a Dios lo que es de Dios y que hay que dar. Limosnas, pero no en la connotación que como vuelvo a repetir, le damos a la palabra, sino en base a estos versículos que implica dar y dar inclusive con generosidad, dar para suplir esa necesidad, la necesidad de los hermanos, la necesidad de proclamar el evangelio. Para eso son las ofrendas. En esto, obviamente, los escribas, los fariseos fallaban. ¿Por qué? Mire, Lucas capítulo 20, en el contexto de lo que estamos considerando, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dijo el Señor de ellos? Capítulo 20 de Lucas, volvamos allá. Y dice el versículo 47, 20:47. Que devoran, hablando de ellos, verso 46, los escribas, el verso 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Qué hacían? Devoraban las casas de las viudas, no veían por las necesidades, no suplían necesidades, más bien, como dice aquí, devoraban. El capítulo 16, el versículo 14, mismo libro. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿En quién pensaban? Pensaban en ellos. Y dijo el Señor, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y que tenían que darle a Dios sus diezmos. Y quizás dirían, bueno, pero Mateo 23 dice que daban sus diezmos, aún de la menta, el eneldo, el comino, pero no lo hacían de corazón. Eran avaros, devoraban las casas de las viudas. Ahora el punto, hermanos, es, ¿qué damos nosotros y cómo damos para la causa del Señor? El dar indica un buen corazón. Y recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo citó en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y citó a Jesús, quien dijo esto, quizás no textualmente, sino a través de sus enseñanzas en cuanto al dar. Y al dar porque es mejor, es más bienaventurado que recibir. Dad a Dios lo que es de Dios. Y en este caso, ¿qué damos a Dios? Toda la honra, toda la gloria, nuestra vida, pero también nuestros recursos, porque Él nos dio la fuerza para tenerlos y así compartir para la causa. De esta manera apoyar a la causa del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios bendiga su palabra y sea para nuestro beneficio, para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, mi hermano Tobías. La verdad que en lo personal rompió un paradigma tremendo, ¿no? Con respecto al concepto de la limosna, ¿no? Y bueno, generalmente cuando hablamos de limosna es
lo que nos sobra, ¿no? Dar, hablemos, la parte que no nos, como usted decía, no nos afecta en nada. Sin embargo, el concepto de limosna, bíblicamente hablando, es mucho más que eso, ¿verdad? Es realmente preocuparse por poder cubrir una necesidad real que pueda tener, en este caso, mi hermano. Así que le agradecemos, hermano, por su tiempo, por el tema. Hay mucho que reflexionar en torno al tema, hay mucho que pensar en torno a lo que se dijo y se planteó estos 3 días. Así que desde ya le agradecemos de todo corazón su tiempo, su dedicación, y que el Señor le bendiga ricamente a usted y familia y los hermanos que están, hablemos, que se reúnen junto con usted. Voy a pedir a mi hermano, hablemos, Mario Arellano, si es posible, mi hermano, si nos puede guiar una oración de cierre, para luego pasar al espacio de la reflexión, las preguntas y aportes en torno al tema. Oremos, por favor, hermano. Con gusto. Buenas noches. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, amado Señor, estamos agradecidos por las enseñanzas pues, que nos permite oír a través de hermanos que se preparan y trazan correctamente tu palabra, Señor. Te damos gracias por el hermano José Tobías, Señor. Te pedimos que lo bendigas y le siga dando sabiduría y que también nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para crecer, para entender plenamente tu santa voluntad y ponerla por obra. Bendito Padre, te agradecemos por la vida y la salud, Señor. Nosotros debemos comprender que somos mayordomos de todos los bienes que tú has puesto en nuestras manos, que nos permita, Padre, comprender que esos bienes, pues también debemos usarlos para el servicio en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que nosotros podamos, Padre, siempre tener un corazón dispuesto para también desprendernos de las cosas materiales que muchas veces nos cuestan, pues. Amado Padre, gracias por la enseñanza, gracias por darnos vida, por darnos salud, por permitirnos estar en tu reino, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos hoy presentes a través de la plataforma Zoom. Bendice también a los que están siguiéndonos por Facebook. También te pedimos por todos los hermanos que están pasando graves dificultades, Padre. Hermanos que están enfermos, que tienen problemas económicos, que han tenido pérdidas familiares, que están viviendo situaciones difíciles, Señor. Que tu misericordia pues los alcance, los fortalezcas y les dé una salida a sus problemas, Padre. Permítenos, mi Dios, llevarnos esta palabra de reflexión a nuestras camas, que podamos seguir reflexionando cada día de todo lo que aprendemos y que todo sea siempre para tu honra y tu gloria, Padre. Te damos las gracias, Dios bendito, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Pues bien, tenemos este espacio para poder precisamente algunos minutos preguntar si hay alguna duda o aporte en torno al estudio. Y no sé, hermano Néstor, cómo han estado los hermanos y amigos en el Facebook. Usted ahí tiene la información, si gusta nos la puede compartir, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, aquí tenemos la información. Tuvimos un promedio de 14 personas permanentemente en el estudio, a veces 16. Luego estuvieron ahí Norma Mendoza, Rigo Valderas, Gonzalo Valenzuela Nogales, Elfe García, Delcy Guerra Correa, Gladys Rodríguez, Ramón Herrera, Armando de Jesús Pantoja Salcedo, Isa María Quintanilla Quintanil, Luis Vítores, Lauro Antonio, Marco Esteban Córdoba, Benjamín Urbina Ruiz. Benjamín Urbina Ruiz dice: muy buena lección, mis hermanos, mi hermano. Dios lo bendiga, dice amén, amén. Saludos desde Monterrey, mis amados hermanitos, dice. Ramón Herrera dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Buen tema, hermano Tobías. Bendiciones. Y así, hay varios saludos, ¿ya? Y bendiciones. También fue enviado por Messenger a más de 700 personas este mensaje mientras estaba predicando. También se compartió más de 10 veces. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, hermano Néstor. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y amigos
que están precisamente siempre acompañándonos por el medio del Facebook. Hermano Néstor. Disculpa, antes que me olvide, esta serie de predicaciones está en YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA, si alguien la quiere rescatar también o revisarla, ahí está los 3 días, ¿ya? Mañana este será puesto en la mañana temprano y están todas las predicaciones del hermano allí, porque indudablemente es un tema fantástico, muy bueno, muy bueno. Eso es todo, gracias. Gracias, mi hermano. Ahí está completita la serie, si la queremos volver a escuchar y obviamente a volver a saborear, ¿no? Porque hay muchas cosas que saborear aquí en lo planteado. Hermana Maggie, ya que la veo por ahí, no sé, ¿tiene alguna información de nuestro hermano Cristian que estaba delicado de salud en Iquique? Si nos pudiera compartir algo. Buenas noches, hermanito. Miren, mi hermano hoy día ya tenía un poquito de luces, digamos que ya está con apetito, ha podido dormir mejor. Todavía no está así totalmente, pero ya empezamos, creo yo, la reversa, por decirlo de alguna manera. Ojalá Dios quiera siga hacia adelante y las oraciones de ustedes, de todos los hermanos, surte efectos, obviamente todos unidos y creo que ya vamos para adelante otra vez. Gracias, mi Así hermana. que- Estamos muy contentos. Ojalá Dios quiera que tire para adelante, como también a todos nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Esta enfermedad es muy complicada. Así que, bueno, vamos a seguir orando por el hermano Cristian y por todos nuestros hermanos. Gracias por la información, Muchas gracias, hermana. hermano. Muy amable. Muchas gracias. Bien, Quiero no sé pasar si un tenemos... aviso. ¿Perdón? Oscar, quiero pasar un aviso. A propósito, disculpa, hay en Perú, en Lima, allá en la localidad de Surquillo, un hermano de nombre Emilio Lersundis, ¿ya? Él, su esposa y un nieto están con el COVID también. Hoy día lo supimos, ¿ya? Yo les llamé, pregunté, conversé con ellos y sí están con la hermana y ella me escribió, dice que están los 3 diagnosticados con COVID. Así que también, por favor, incluirlos en las oraciones. Él es un predicador del Evangelio, el hermano todavía lo conoce, ahí hemos estado. Y entonces sería bueno también considerarlo en nuestras oraciones personales o como grupo. ¿Ya? Eso es todo, hermano. Ok, mi hermano, siempre vamos a estar acordándonos de nuestros hermanos conocidos y desconocidos, pero que el sufrimiento es el mismo, ¿no? La enfermedad ataca de una manera salvaje. Así que vamos a acordarnos siempre en oración por ellos. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, hermanas? ¿Alguna aporte en torno a lo escuchado durante estos 3 días o hoy día, ¿no? Con gusto, pues, podemos responder las preguntas que puedan tener. ¿Alguien que señale y que quiera participar? Waldo. Hermano Waldo, adelante. Me voy a ir a dormir ahora porque he pasado 3 días escuchando hermano, esperándolo. No hay problema, hermano, vaya nomás. Gracias, hermano, por la lección. Me gustó porque he estado leyendo sobre eso mismo que dijo usted. Había leído también sobre Ana. Había hecho una lección sobre eso también. Así que nada más que usted me cambió un poco las cosas, pero bueno. Cada vez que uno quiere distinguirse, siempre cambia las cosas. Pero las cambió bien. Gracias, que el Señor le bendiga.